La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça
commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Et plein de chansons. Comme le printemps. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorros para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes. ¿Qué les iba a contar? Probablemente todos ya saben que hay un objeto extrasolar, un objeto que viene de alguna parte lejana de nuestra galaxia, que va a pasar, va a cruzar por el sistema solar. Su órbita nos dice que va a pasar entre la Tierra y Marte, más cerca de Marte que de la Tierra. Y algunos científicos especularon que podría ser una nave espacial, una sonda enviada por una civilización, etcétera. Para mí son delirios, ¿verdad? Pero son científicos de Harvard y todo el mundo les presta atención. Lo cierto es que hay una nave espacial que hace años fue lanzada y que está, y en sus cercanías va a pasar el objeto este. Esta nave se llama Juno y en este momento está a 595 millones de kilómetros de la Tierra. Y tiene una serie de aparatos con los cuales puede hacer mediciones y puede tomar fotografías. Y este objeto extrasolar, que viene de algún lugar del fondo de nuestra galaxia, va a pasar relativamente cerca de Juno. Lo cierto es que Juno, que fue lanzado hace ya muchos años y ya cumplió con su misión, o sea, es una nave que fue lanzada el 5 de agosto del 2011. Hace 14 años que está en el espacio. Y llegó a su destino, que era Júpiter, el 5 de julio del 2016. O sea, estuvo viajando 5 años hasta su destino. La misión iba a durar exactamente un año terrestre. O sea, un año del 5 de julio del 2016 hasta julio del 2017. En ese periodo tenía que completar su trabajo de observación y de análisis y de mediciones de Júpiter. Pero estaba previsto que su vida útil se iba a prolongar
durante 6 años. O sea, 2011 más 6 años, 2017. En 2017 se iba a apagar, pero como ocurre a veces, no se apagó. Siguió ahí la nave, enviando señales, etcétera. Sin embargo, hace un par de años se averió uno de sus principales instrumentos, que es una cámara de alta precisión. Y ahora que viene este objeto extra interestelar, digamos, que viene de otras estrellas, quiere decir eso, los científicos se abocaron a tratar de reparar la cámara. A tratar de reparar una cámara que está en un aparato a 595 millones de kilómetros de la Tierra. Y consiguieron reparar la cámara. El objeto que viene desde otros mundos fue nombrado 31/Atlas. Y es, por supuesto, motivo de gran curiosidad y va a ser la primera vez. O sea, no es lo que son muchos. Este es el tercer objeto interestelar. Primero fue un cometa, después fue una roca larga llamada, le llamaron Oumuamua o Oumuamua, no sé qué. Una palabra del idioma hawaiano. Y este tercer objeto, que va a pasar, como dije, bastante lejos de la Tierra, cerca de Marte, va a ser el primer objeto observado y medido por una nave terrestre, por un ingenio terrestre que es Juno, que está ahí haciendo una órbita polar alrededor de Júpiter. ¿Por qué hace una órbita polar? Para evitar ser dañado por las radiaciones que emite el planeta Júpiter. Así que hay grandes esperanzas de que tengamos un montón de datos de rebote, digamos, de lo que es esta nave llamada 31/Atlas. Los ingenieros de la Agencia Espacial Norteamericana NASA, dice la información, lograron reactivar la cámara que se había averiado en uno de los entornos más extremos del sistema solar. Y va a ser utilizado para esclarecer las teorías planteadas por una parte de la comunidad científica sobre el origen y los objetivos de 31/Atlas. Bueno, ese es el hecho científico. Va a haber un satélite creado por el hombre a una distancia relativamente cercana de un objeto interestelar por primera vez. Y está equipado con un montón de aparatos que van a medir estos aparatos diversos aspectos y le va a tomar fotografías de alta precisión. Dice la información, el personal técnico de la NASA recurrió a un proceso experimental denominado annealing, que consiste en incrementar la temperatura interna de la cámara llamada JunoCam. Juno es la nave, Juno, y ingeniosamente y matándose, los científicos le llamaron a esa cámara JunoCam. ¿Qué es lo que le pasaba a esta cámara? Se sobrecalentó una de las placas de la cámara y la fuente de calor, que no estaba prevista, causó daños microscópicos en materiales como el silicio. Desde el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA identificaron las fallas de la cámara JunoCam, detectaron que había problemas en un regulador de alto voltaje que no estaba funcionando correctamente. Y entonces incrementaron el calor en una parte, hicieron una serie de maniobras y anda otra vez la cámara. Está disponible la cámara y va a ser apuntada cuando vaya acercándose el objeto, cuando esté más cerca y después cuando vaya alejándose.
¿Qué podría descubrir la nave espacial Juno sobre este objeto interestelar? Según los cálculos realizados por un equipo científico liderado por el astrofísico de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb, más conocido como Avi Loeb, la nave Juno va a pasar a solo 25 millones de kilómetros de 31 Atlas. A mediados de este año, el próximo mes, ya va a pasar cerca de ahí, de Júpiter. Para eso, la nave espacial terrestre, Juno, va a hacer una maniobra de propulsión para alejarse de la órbita polar de Júpiter y ponerse en un lugar donde le pueda observar a 31 Atlas. Los instrumentos con los que están equipados, que son espectrómetros, magnetómetros, detectores de partículas, sensores de microondas y la cámara para captar imágenes nítidas, porque una supercámara, pueden analizar la composición, la estructura interna, la actividad cometaria, el comportamiento orbital, un montón de datos que van a ser inéditos. Va a ser la primera vez que nosotros, los terrícolas, vamos a tener datos concretos de un objeto interestelar. Impresionante, ¿verdad? Qué suerte que se acordaron que Juno estaba allá lejos, esperando su oportunidad de volver a la actividad, y va a volver como en una actividad única. Va a volver en una actividad que va a proporcionar datos inéditos a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quería contar con respecto a este tema, ¿verdad? Impresionante el ser humano, ¿verdad? Cómo va aumentando sus conocimientos aprovechando estas cosas. Yo, sinceramente, creo que es una piedra que está viniendo. Creo que es una especie de cometa, a lo mejor no tiene cola, pero es una piedra. No es una nave espacial. Pero bueno, a lo mejor Avi Loeb dice esas cosas para generar interés y que se estudie exhaustivamente. Siempre va a ser muy interesante conocer la composición, la forma y el aspecto de algo que viene de tan lejos, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a nuestro relato bastante prolongado en el tiempo de la cultura griega, de la civilización griega. Ayer llegamos hasta eso que se llama la Edad Oscura griega. 500 años, más o menos, del 1100 antes de Cristo hasta el 750 antes de Cristo, que de repente no se sabe lo que pasó. Desapareció todo rasgo de toda huella de lo que hacían los muchachos griegos. ¿Dónde se fueron? ¿Qué les pasó? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Sufrieron penuria? No se sabe nada. No se sabe nada de qué es lo que le pasó a la civilización griega. Hace mucho tiempo, pero mucho, un héroe griego llamado Heleno, nieto de Prometeo, tuvo 3 hijos con la ninfa Orsei: Cuto, Eolo y Doro. El primero, Cuto, tuvo 2 hijos, Ión y Aqueo. Y de esta gente, lo que les estoy contando es leyenda, ¿verdad? Tradición, datos orales. De esta gente salieron las principales etnias que se establecieron en Grecia hace miles de años. Todo, como les digo, leyenda, según la mitología griega. Claro, los jonios, los aqueos, los eolios y los dorios
son las ramas étnicas de los griegos. Después, Zeus, el dios principal, tuvo un hijo con Pandora, la famosa Pandora que tenía una caja de la que salían todas las tormentas. Tuvo un hijo con Pandora y 2 con la ninfa Tía, que fueron Magnes y Macedón. Estos últimos, los descendientes de Macedón, por lógica, los macedonios, no fueron considerados griegos durante mucho tiempo. Eran un conjunto de pueblos granjeros, los macedonios, y eran considerados bárbaros, o sea, fuera de la civilización griega. Después Doro lo tuvo a Téctamo. Fue el primer rey de Creta. Y después su hijo adoptivo, ¿se acuerdan de Minos? Que hablamos de Minos, el tema del Minotauro. Bueno, vamos a dejar la genealogía por un rato porque es medio complicada. Y vamos a centrarnos de vuelta en la historia. Disculpen cuando uno se va por las ramas. Vimos cómo los dorios, en nuestro relato de ayer, vimos cómo los dorios aprovecharon el colapso de las ciudades micénicas para arrasar con todo, para ocupar la mayor parte del Peloponeso, incluyendo la ciudad de Corinto, Creta, las Cícladas del sur y el Dodecaneso. Y después fundaron la ciudad de Esparta y Halicarnaso. Los jonios tomaron para sí la región de Ática y pusieron ahí su capital, Atenas. También tomaron la isla de Eubea, donde fundaron Calcis. Tomaron las islas Cícladas del norte y la región de Onia en la costa de Asia Menor, en la que fundaron la ciudad de Mileto. Mileto, que es famosa porque ahí nació Tales de Mileto, ¿verdad? Los eolios tomaron Neolia, Beocia, Tesalía, la isla de Lesbos, totalmente habitada por mujeres, según la mitología griega, y la región de Olia, donde fundaron la ciudad de Esmirna. Los arcadios se quedaron, por supuesto, con la Arcadia, y otras tribus que son menos importantes que estas se quedaron con otras zonas circundantes, como Epiro, Macedonia y Liria. Bueno, estas etnias griegas comenzaron a crear las primeras polis, las ciudades-estado. Estas polis, estas ciudades-estado eran autárquicas y solían estar amuralladas, aunque no en el caso de Esparta. Esparta no tenía muralla porque ellos consideraban que no necesitaban, al que venía a atacarles le iban a cagar a patadas. Y estas ciudades tenían un formato, digamos. Había una acrópolis, o unas edificaciones construidas en una elevación de terreno, y en otra parte estaba la zona urbana con casitas. También estaba el ágora, que era la plaza central del pueblo, estaba la asamblea, estaba el tribunal, etcétera. O sea, una organización. Finalmente estaba algo que rodeaba la ciudad, que eran pequeñas aldeas, campos de cultivo, bosques y a veces hasta un puerto, como por ejemplo el puerto del Pireo, que era el puerto de Atenas. Y cada una de estas ciudades estaba regida por un rey, que era el jefe local, aunque eso fue cambiando con el tiempo y dio paso a una oligarquía de nobles poderosos que eran principalmente
guerreros. Eso es básicamente, digamos, la conformación de una ciudad-estado griega, aunque cada polis, cada ciudad tenía sus particulares propias, ¿verdad? Había también entre sus habitantes, por supuesto, comerciantes, agricultores, artesanos, ganaderos, y eran básicamente hombres libres y con derechos adquiridos, es decir, eran ciudadanos. También había una sección, una porción de los habitantes de cualquiera de estas ciudades-estados llamada los metecos, que eran los no griegos. Eran libres los metecos, pero no tenían derecho a decidir, a participar de las asambleas, etcétera. Y después directamente estaban los esclavos, que no tenían nada, que trabajaban como esclavos, ¿verdad? Cultivaban la tierra, cuidaban el ganado, que no eran de ellos, eran de otros. Y finalmente, en el último, en la última escala de esta sociedad, finalmente, y es, bueno, lo digo así porque es sorprendente una cultura que tenga esta característica, ¿verdad? Finalmente, después de estar los ciudadanos, después de estar los metecos, después de estar los esclavos, finalmente estaban las mujeres. Las mujeres no tenían derecho alguno en esta ciudad-estado, porque las mujeres eran consideradas directamente el mal, que las mujeres estaban para romperle las bolas a los hombres. Y eso probablemente se debe al mito de Pandora, la primera mujer que abrió su famosa caja llena de males para la humanidad. Entonces, todas las mujeres ahí eran consideradas descendientes de Pandora, eran personas que estaban ahí para llenar de males a la humanidad. Muy fuerte, ¿verdad? Para hacer después una civilización que fundó la filosofía, las matemáticas y eso. Bueno, pero estos eran los inicios, ¿verdad? Todas las leyendas y los mitos y estas historias rocambolescas eran transmitidas, por supuesto, oralmente, ya que la escritura lineal B se había perdido durante estos 500 años de la Grecia oscura, ¿verdad? La Edad Oscura. Pero aparecieron ahí después de un tiempo los fenicios. Y los fenicios, grandes comerciantes, tenían un sistema de escritura. Habían desarrollado un sistema de escritura para anotar las cosas de sus negocios, para mandarse datos unos a otros, etcétera. ¿Y qué hicieron los griegos? Adaptaron su idioma, adaptaron el griego al alfabeto de los fenicios. ¿Por qué? Porque el alfabeto fenicio estaba muy bien, era muy avanzado ya para la época y era además sencillo. Lo único que le faltaba al alfabeto fenicio eran las vocales. ¿Y qué hicieron los griegos? Le agregaron las vocales al alfabeto fenicio, ¿verdad? Y gracias a esto la gente pudo empezar a leer, a escribir. Ahí se crearon las primeras obras literarias. Las primeras obras literarias de la cultura griega, porque las primeras obras literarias ya habían sido creadas 4000 años antes en Sumeria, ¿verdad? La historia de Gilgamesh, que ya les conté una vez. Y aquí aparece entonces alguien que todos le conocemos hasta ahora.
Vamos a hacer una prueba a ver si es cierto lo que digo. Juanma, ¿quién escribió la Ilíada y la Odisea? Ahí está. Las mujeres saben, Juanma no sabe. Qué vergüenza, Juanma será. Te digo no. Homero. Y vos pues no veías acaso los Simpsons, Juanma. Y ahí estaba Homero. Bueno. Aparece Homero, ¿verdad? Yo tenía una forma de escritura, la cultura griega, copiada, como digo, del alfabeto fenicio, pero le enriquecieron agregándole las vocales. Aparece Homero. De Homero no se sabe un carajo, no se sabe nada. Nada de su vida, dónde nació, no se sabe nada de Homero. En realidad no se sabe si realmente existió, pero se le atribuye que escribió la Ilíada, que narra no la guerra de Troya que duró 10 años, narra los últimos 10 días de la guerra de Troya, con profusión de detalles, ¿verdad? Que ya contamos también. Un día de esto podemos contar otra vez sin problema. Y también escribió la Odisea, que abarca los 10 años del viaje de Odiseo después de la guerra para llegar hasta su casa en la ciudad de Ítaca. Otro escritor, digamos, incipiente de Grecia fue Hesíodo, al que le debemos la genealogía de los dioses griegos. Él escribió una obra que se llama Teogonía, donde cuenta todo, que Dios tuvo hijo con quién, que Dios se metió con quién. Chismoso era Hesíodo, ¿verdad? Escribió la genealogía de los dioses griegos, y gracias, digamos, a él podemos contar todas estas historias tan entretenidas, tan interesantes y, por qué no decirlo, tan imaginativas. Hay que decir que son apasionantes las leyendas, las historias en torno a los dioses griegos, ¿verdad? Bueno, entonces acá Grecia vuelve con fuerza a contarnos su historia gracias a la adopción de la escritura fenicia enriquecida con las vocales. Y pasamos entonces a otra época, donde ya hay más documentación. Se llama la Grecia arcaica y abarca los años más o menos 775 a 500 antes de Cristo. Eran unos 275 años. Y nos vamos a la ciudad de Olimpia, que perdió el domingo del clásico. No, esta es la ciudad de Olimpia, en cuyo honor seguramente que el club de para uno se llama Olimpia. La ciudad de Olimpia estaba en la región de Élide. Y muchos griegos, empezamos nuestro relato así, ¿sí? Van llegando griegos de todas las otras ciudades y de todas partes del mundo griego para la primera edición de un concurso deportivo que fueron llamados Juegos Olímpicos, porque era en Olimpia, ¿verdad? Y esta iniciativa prometía repetirse cada 4 años. Los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Pero no con continuidad en el tiempo. Se reinició hace 1 siglo y medio, 2, ¿verdad? Había muchas pruebas, carreras, salto largo, salto alto, lanzamiento de disco, jabalina, lanzamiento de martillo, y también había deportes de lucha como el pugilato,
que se llamaba el Pancracio. ¿Por qué? Porque tenías que tener cuidado porque en uno de esos combates te podías morir y era legal. Te podían matar y el que te mataba no sufría ninguna pena porque era legal matar al contrario, ¿verdad? En cambio, morder estaba prohibido. No podías morder y tampoco le podías meter el dedo en el ojo a tu contrincante. Eso estaba prohibido. Había carreras de carruajes, que eran las cuadrigas si tenían 4 caballos, y las vigas si tenían 2 caballos. Y finalmente también había un pentatlón, que unía 5 pruebas de la más difícil, de la más jodida. Y en las pentatlón normalmente solían ganar los espartanos. Los juegos duraban una semana llena de emoción, por supuesto, ¿verdad? Y después llegaban los premios. Al principio, en esta primera olimpiada, el premio era una manzana. Tampoco era para dar la vuelta olímpica, ¿verdad? Una manzana. Pero cuando empezaron a darle una manzana a los primeros premiados, dijeron, no, demasiado poca cosa, vamos a darle otra cosa. Así que pusieron una corona de olivo y una corona de laurel. Claro, en realidad seguían siendo premios simbólicos, ¿verdad? Porque por lo que se peleaba, por lo que se competía, era por el honor. Y eso generaba peleas, enconos, odios. Pero también tenía cosas buenas, por ejemplo, la paz olímpica. ¿Qué era la paz olímpica? Durante esos días tenían que parar todas las guerras que habían en el mundo griego, ¿verdad? Olimpiada, se paran todas las guerras, se deja de luchar. Todos a ver los juegos, ¿verdad? Y notablemente ese parate, esa tregua durante las Olimpiadas fue respetada por casi todas las ciudades-estado. Además, estaba muy bien porque gracias a eso fue surgiendo el panelén, un sentimiento de pertenencia, algo mayor que la polis. O sea, todas las ciudades-estado griegas que venían a participar ahí hablaban el mismo idioma, se conocían, había un ambiente de camaradería y eso fue creando en todas estas ciudades-estado, en todos los habitantes de estas ciudades-estado, un sentimiento, el orgullo de ser griego, de ser parte más grande que parte de una ciudad. El descubrir que tienen tradiciones comunes, que tienen dioses comunes, héroes comunes y leyendas que también coincidían, ¿verdad? Y el idioma también era el mismo a pesar de que cada ciudad tenía su dialecto. Olimpia entonces se hizo un lugar muy conocido por todos los griegos. Y otro lugar así de famoso era el oráculo. El oráculo estaba en un lugar al que emigraba mucha gente de diferentes lugares griegos a conocer su futuro. El lugar donde estaba el oráculo se construyó en una caverna del monte, donde se decía que vivía un ser enorme,
una serpiente muy sabia, ya la serpiente se llamaba Pitón. Una pobrecita, una serpiente que Apolo liquidó, Apolo le mató para hacerse con sus conocimientos. Pero la serpiente Pitón tenía a sus mujeres que le servían. Eran las pitonisas, que eran las encargadas realmente ahí en la cueva de leer el futuro por un módico precio. No era gratis, ¿eh? Bueno, también acá hay una teoría que dice que el lugar donde estas muchachas tenían visiones estaban bajo una grieta de donde emanaban vapores tóxicos que las embriagaba, las colocaba en un estado de alucinación. Y eso era lo que les hacía adivinar las cosas, ¿verdad? Junto a ella estaba el On, que era un falo enorme, ¿verdad? Un pene, la estatua grande de un pene, ¿verdad? Que simbolizaba el ombligo del mundo. Porque un día Zeus echó a 2 águilas de ahí, le dijo, bueno, vayan y rodeen el mundo. Y las 2, después de haber dado la vuelta al mundo, justo coincidieron en ese punto. Ese lugar se llama, ya habrán sabido, adivinado ustedes, Delfos. Ahí funcionaba el oráculo de Delfos. Claro que no fue el único lugar de magia y de adivinación. También había un punto así en el antro de Trofonio, en Beocia. También estaba el santuario de Apolo en Delos, el santuario de las Branquias cerca de Mileto. También estaba el oráculo de Dodoma en Epiro. O sea, daba resultados por el negocio. Había unas cuantas chicas ahí que tomaban unos brebajes y empezaban a contar cosas del futuro a quienes les pagaban y cobraban y recaudaban. Siempre habrá habido alguien que se aprovechaba de lo que se recaudaba en esos lugares, ¿verdad? Otros templos se construyeron en las cumbres de míticas montañas, como el Icon, que es la montaña icónica, por eso, ¿verdad? En el Parnaso. Y también estaba el Monte Olimpo, donde se decía que vivían los dioses, era la morada de los dioses. Bueno, dentro de ese panorama fue destacándose Atenas. Atenas era una polis que era la que ofrecía, digamos, el mejor estándar de vida. Pero apareció otra, más o menos cerca del 930 antes de Cristo, para hacerle competencia. Esparta. Esparta, en la Cedemonia, según la mitología, Esparta fue fundada por Lacedemón, hijo de Zeus. Y la esposa de Lacedemón era la reina Esparta. Otro de sus reyes, Teopompo, pensó que sería una excelente idea quedarse con las tierras de su vecina, la región de Mesenia. Así que dijeron, tenemos acá muchas bocas que alimentar, ahí ese lugar, esa región es rica, y la invadieron. Eso dio origen a la primera gran guerra entre las polis griegas, la guerra mesenia. Tomaron una fortaleza en el 724 a.C., ganaron los espartanos, y los mesenios tuvieron que pagar tributo
a sus nuevos dueños. Estos mesenios esclavizados fueron llamados los hilotas. Bueno, con estas nuevas tierras, Esparta se iba convirtiendo en una de las polis más progresistas, digamos, más en auge. Pero no fue la única guerra por tierra. En el 710 a.C. estalló la guerra lelandina entre dos polis, la polis de Calcis y la polis de Eretria. Esas dos polis querían una llanura que era la llanura de la Lentina. Y lucharon entre los dos, después se metieron otras polis, hasta que Calcis ganó. Y le mandó a su casa a los otros, ¿verdad? Lo cierto es que Grecia nunca fue el mejor lugar para tener cultivos muy extensos. Así, porque era una zona muy escarpada, muy montañosa, las tierras fértiles eran escasas. Eligieron un lugar con bastante dificultades para vivir estos griegos. Bueno, lo cierto es que entonces muchos griegos decidieron viajar por el mar para ver qué encontraban. Todo estaba por ser descubierto, lógicamente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Encontraron lugares muy buenos para vivir, para cultivar, para plantar. Un lugar que les gustó muy especialmente fue el sur de Italia y la isla de Sicilia. Esa zona del sur de Italia, ocupada por los griegos, sumando a eso la isla de Sicilia, fue bautizada como la Grecia Magna. O sea, la Grecia Chuchi, la Grecia acogedora, digamos, porque eran tierras muy buenas, muy fértiles, era fácil plantar, se vivía bien en la Grecia Magna, que en realidad es Italia ahora, ¿verdad? Y que después de Grecia fue Roma. Así que fundaron varias ciudades, Cumas, Naxos, Sancle, que después formaron o fueron llamadas todas estas ciudades juntas Mesenia. Después, más tarde, fundaron Himera. Los dorios de Corinto vinieron también y fundaron Siracusa y ocuparon casi toda Sicilia. A la griego en esa zona, ¿verdad? Además fundaron Corcira en el mar Adriático, mientras que los eolios de Mégara fundaron Selinunte, los espartanos también vinieron, fundaron Tarento, los aqueos vinieron, fundaron Síbaris, los hebeos se establecieron en la Calcídica de Tracia y los Mégara en Bizancio, y en el Bósforo se fundó Mileto, Lesbos, Fusea, y también se animaron a fundar colonias. Bueno, llegamos más o menos al 1000 antes de Cristo y muchos pueblos indoeuropeos comenzaron a asentarse en lo que ahora es Irán. Se hicieron ahí por las exigencias del terreno. Con el correr del tiempo se hicieron pastores nómadas. Pero también empezaron a juntarse, comenzaron a formar comunidades cada vez más grandes. Este conjunto de pueblos en la zona de que ahora es Irán fue llamado la Media, y sufrían continuos ataques de asirios, y entonces ante los ataques y para defenderse se vieron obligados a congregarse en un reino. Un tal de Ioes a la cabeza era el que comandaba ese acto, que más bien era de supervivencia, de defensa, ¿verdad?
Bueno, no se sabe mucho de su historia o de sus tradiciones, pero saltamos 300 años, llegamos al 700, formaron el Imperio Medo. Ya estaban en decadencia Asiria, estaba en decadencia Babilonia, y estos muchachos empezaron a atrapar, a comerse, digamos, a reinos como Elam o Ansán. Mientras tanto, también a ellos les alcanzó las emigraciones de los pueblos del mar y otras tribus del norte de Europa, como los Musqui o los Casca. No se sabe bien, pero puede ser que esta gente haya salido de un reino que iba a comenzar a hacerse muy potente, Frigia. Este pueblo, el pueblo frigio, de donde sale el gorro frigio, tenía, su primer rey fue Gordias, que no era tan gordo. Pero quizá el más famoso de los reyes de Frigia fue el rey Midas. Midas pasa a la historia por haber sido el monarca más rico de esa época, ¿verdad? Los griegos contaban de él que todo lo que tocaba se convertía en oro. El caso es que este reino no duró demasiado. ¿Por qué? Porque están ahí los asirios, codiciosos, envidiosos los asirios, y decidieron asaltar un reino tan rico. Y el pobre Midas se suicidó bebiendo sangre envenenada de un toro. Bueno, lo cierto es que, como están viendo, es una historia de lucha, de conquista, de ida y de venida. Está, por ejemplo, está una región llamada Lidia, que estaba sometida a Frigia, y cuando cae Frigia y se suicida el rey Midas, por supuesto Lidia queda libre, y su primer rey independiente fue Giges, de quien se dice que tenía un anillo que le hacía invisible. El hombre invisible ya existía en esa época. Lo cierto es que este pueblo y su rey se hicieron bastante amigos de los griegos, y se empezaron a extender por algunas regiones normalmente dominadas por los griegos. Se cree que fue durante el reinado de este rey Giges, que tenía el anillo que le hacía invisible, invisible. Durante el reinado de Giges, se crearon las primeras monedas del mundo, con el león, símbolo de la dinastía que él había iniciado, que después formó a los persas. Los persas heredaron también el tema de la moneda, y después los griegos copiaron el sistema, aunque hay que decir que no fue la primera moneda, que no fue un invento de ellos, porque muchos siglos atrás en Mesopotamia ya se usaban trocitos de oro y plata como pago, pero esta era moneda, no eran trocitos de oro y plata, sencillamente tenían un sello que era un león. La llegada de la moneda causó una revolución en el sistema de intercambio. Ahora se podía valorar, o sea, poner un precio común a determinadas mercaderías, y la moneda tenía impresa un valor artificial, que era un valor también oficial, y los intercambios eran mucho más cómodos, inclusive para los analfabetos. Ya no había que pesar los trozos de metal como antes, y era más difícil hacer trampa. Entonces, estas primeras monedas
fueron fabricadas con una aleación de oro y plata llamada electro. La primera moneda griega fue el dracma y Atenas, que era la más avanzada, llegó a sacar el tetradracma, que valía 4 veces más que un dracma en una moneda un poco más grande. Pero Sicilia le ganó, que sacó la decadracma, que valía 10 veces más que un dracma. Después había una mina que se llamaba el talento y de ahí salió la moneda llamada talento. Y de otro lugar que se llamaba óbolo salió la moneda llamada óbolo. A los que menos les importaba el dinero y tampoco el comercio eran los espartanos. Esta gente, los espartanos, se hicieron muy belicosos y muy agresivos y muy autoritarios, ¿verdad? Especialmente cuando llegó al poder Licurgo y reformó el gobierno, que se convirtió en una oligarquía militar. Se estableció una diarquía, o sea, 2 reyes de 2 dinastías diferentes, y estos dirigían el ejército y los rituales, no el gobierno. Y si uno de los reyes moría, se evitaba caer en la anarquía. Todas estas palabras que usamos ahora, ¿verdad? También se creó un consejo de 28 ancianos, la Jerusa, y una magistratura anual compuesta por 5 jueces. Pero quienes gobernaban realmente, elegidos anualmente por la Pella, que era una asamblea popular, eran estos muchachos, la Jerusa, la magistratura de 5 miembros. Lo simpático es que eran electos en una asamblea popular que funcionaba a base de gritos, no es que se contaban votos. Por ejemplo, fulano o fulano, decía el que dirigía, y el que recibía más gritos de su nombre, ese era electo. Es muy simpático, muy extraño, ¿verdad? Bueno, todos los espartanos tenían la misma educación, la GOG, basada en un fortalecimiento físico, del manejo de las herramientas de guerra, de las armas como lanzas, jabalinas. No tenían nada de lujos, ni jardines, ni monumentos, ni murallas. Lo único que les importaba era el honor, era la patria. Eran muy crueles. Por ejemplo, si un bebé nacía con algún defecto o estaba muy débil, llevaban al bebé y le tiraban por un acantilado. Eran educados desde chiquitos y a los 20 años terminaban su educación y tenían que pasar por una última prueba, que era participar de una guerra de verdad. Y así entraban a la guerra, declaraban la guerra a cualquiera para poder iniciarle a sus jóvenes, qué sé yo, le declaraban la guerra a los hilotas. Y los hilotas pobrecitos, porque eran vecinos, cada año tenían que pelear una guerra, no sabían ni para qué era. Porque los espartanos le mandaban a los pendejos con un cuchillo a pelearse con ellos, ¿verdad? Y también tenían que usar el sigilo para robarle a los campesinos hilotas o directamente matarles. No pasaba nada porque era una forma de controlar que estos hilotas no aumenten su cantidad de habitantes y pasen a ser un peligro. Bueno, después de hacer todas estas tropelías, estas cosas espantosas de andar atacándole a gente que no les hacía nada, volvían los jóvenes, ya eran, digamos,
guerreros diplomados. Ya estaban como para ser ciudadanos de Esparta. Tenían ya todos los derechos y estaban ahí en la ciudad, hacían lo que trabajaban. A los 60 se jubilaban y podían pasar a formar parte de la Jerusa, que era el Consejo de Ancianos, ¿verdad? O sea, de los 20 a los 60, 40 años sirviendo a la ciudad y después se pasaban a formar parte del Consejo de Ancianos. Su vida está absolutamente planificada, ¿verdad? No había mucho incentivo para el progreso personal, digamos, ¿verdad? Sí. No había demasiado sentido para esforzarse más de la cuenta, ¿verdad? Total, todo tenía que hacerse de acuerdo al plan. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. Estas guerras médicas se dieron entre el 490 a.C. con Termópila hasta 490 a.C. hasta el 479, en la última batalla de Platea. Sí. Y realmente eran los persas. Nunca más los persas pudieron conquistar Grecia. Es decir, no pudieron lo conquistar. Pero dicen los historiadores que erróneamente se dice las guerras médicas por los medos. Tenían que haber sido las guerras pérsicas, porque los medos habían sido absorbidos ya hace tiempo. Y sí. Exacto. No es como un tipo chistoso dijo, las guerras médicas pelearon los doctores ellos. Y qué pesado, ¿verdad? Y qué pesado. Sí. Gracias, Albert. Chao. No, para vos. Gracias a vos. Bueno, ¿qué pasaba con las mujeres en Esparta? Las mujeres eran agrupadas y cagate la risa, en asociaciones de mujeres. Y su finalidad se reducía prácticamente a tener hijos, a ser reproductiva. Pero también recibía clases de lucha y de gimnasia. Pero, ¿y saben por qué le enseñaban lucha y gimnasia a las mujeres? No para que vayan a la guerra, sino que creían que si una mujer sabía lucha y estaba en buen estado físico, si tenía músculo y era ágil, cuando nazca el hijo iba a también saber luchar y ser ágil, ¿verdad? Que ya saldría bebé bastante, digamos, preparados para la guerra. Muy bien. Las monarquías fueron con el tiempo cayendo por toda Grecia. Las monarquías caían y eran sustituidas por, digamos, oligarquías, ¿verdad? ¿Qué es una oligarquía? El poder concentrado en una o en unas pocas familias, ¿verdad? Eran digamos, los primeros aristócratas. Y Esparta empezó a dejar de ser tan, digamos, conservadora y tan apegada a estas costumbres que tenían, a llevar una vida absolutamente, nunca mejor dicho, espartana. Pero mantuvieron sus singularidades hasta la época de Alejandro Magno. En Atenas, Alejandro Magno, ustedes saben que era macedonio, ¿verdad? En Atenas, la figura del Basileo se fue diluyendo en tres magistrados llamados arcontes, que se repartieron sus funciones. Uno se encargaba de las cosas políticas, el otro se encargaba de las cosas militares y el tercero se encargaba del tema religioso. También había una asamblea de 100 miembros
donde estaban representadas las familias más ricas de la polis. Y finalmente estaba la eclesia, de donde viene iglesia, una asamblea popular que al principio no tenía, digamos, mucha relevancia. Además, en Atenas había un aerópago, que no era un avión, un aerópago que era estaba en la colina del Ares y era un consejo que ahí funcionaba en esa colina, en el aerópago, llamado Senado, y estaba formado por los ex magistrados, y ahí se reunían en el aerópago para discutir cosas de política, cosas de diversa índole, ¿verdad? Era el lugar donde se discutía, ¿verdad? Le quitaron todo poder al aerópago. Al principio tenía algún poder, se les hacía caso. Llegó a ser una especie, digamos, de tribunal judicial. Sin embargo, estas aristocracias no siempre funcionaban y ahí surgían los tiranos. Los tiranos no eran necesariamente malos gobernantes. Se les llamaba tirano a todo aquel que accedía al poder de forma ilegítima o por la violencia. El primer tirano que registra la historia griega fue Fidón, en Argos, que unificó la argólida, estandarizó los pesos y medidas de la zona, introdujo la moneda, y se dice también que creó la formación de las falanges de los hoplitas, es decir, líneas cerradas de soldados protegidos por un escudo de bronce, el oplón, una lanza larga y una espada corta. Otra tiranía famosa fue la de los Clipsela de Corinto, que convirtieron a esa polis, a Corinto, en la primera potencia mercantil marítima de Grecia, ¿verdad? Lo cual no es poca cosa. Todo el progreso, digamos, material de esta zona se debió, material y también cultural, se debió más que nada al comercio. Pero de eso vamos a hablar en mañana o pasado, ¿les parece? Porque lo que ahora tenemos que hacer es irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983133133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Hacerte conocer a través de nuestra plataforma. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso
con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.